La vanidad de los placeres. El domingo pasado estuvimos hablando de, por muy placentero que sea el pecado, al final tiene un final, valga la redundancia, y ese final pues nos deja en una situación bastante difícil. Siempre que hablamos de pecado, pues desde el púlpito yo sé que la gente quiere pasarle por arriba, mencionar palabras, pecados. Hermanos, eso es la alienación a la ley. Y a veces este tipo de terminología no llega al corazón de las personas. Por eso es que me gusta más hacer historias reales. Historias reales que llegan, historias reales que las he vivido, las puedo compartir porque yo siento que es necesario que la gente sienta vergüenza. Porque a veces no eres tú el que está siendo señalado, pero tú sabes por dónde andas. Y tú dices, por ahí voy yo. Y tienes que llamarte a contar, y tienes que recapacitar, y tienes que reflexionar, y tienes que decir, estas cosas hay que cambiarlas en mi vida. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la parte destructiva del pecado, la parte destructiva de esos placeres incontrolados, ¿verdad? Esos placeres que no queremos controlar nosotros. O sea, cuando tú no te das cuenta que todo tiene un límite, si el cuerpo mismo ya te está diciendo una señal, detente, 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 y tú no te paras, pues al final va a ser algo destructivo lo que va a pasar. Tengo dos cosas que me acompañan, la Biblia y la buena memoria, muy importante. Y lo digo porque cuando le comento siempre a las personas, lean mucho la Biblia y tengan buena memoria porque todo es repetitivo, todos los ciclos son repetitivos. Es asombroso, pero es así. Hoy tú te vas a encontrar a un hombre muy pecador, o una mujer muy pecadora, y tú piensas que eso es algo nuevo. No, no es nada nuevo. Ya esas cosas existieron. Ya en el mundo han existido todas estas cosas. No se olviden que el mundo en varias ocasiones ha sido destruido por la maldad de los seres humanos. Ellos mismos han provocado su destrucción y Dios también les ha mandado destrucción. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. No importa cuán filosóficos se muestren las personas, cuán científicos se muestren los pecadores, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo quiero que ustedes lo comprendan porque hoy nosotros tenemos las redes, gracias a Dios por las redes, sin satanizar la verdad, porque las redes son malas. No, las redes no son malas, no hay nada malo en sí mismo, ¿verdad? Tú eres el que hace lo malo y lo malo es cuando lo malo se vuelve ley. Eso sí es un gran problema. Pero en las redes tú te vas a encontrar muchos estamentos que en un momento se declararon científicos, se declararon o sea, nuevos, lo máximo. Y a poco tiempo vinieron otros científicos, vinieron otras razones, vinieron otros tiempos y dijeron, eso fue una estupidez de la humanidad. ¿Y por qué creyeron esas cosas? Porque es así. Hoy nosotros, los que nos gusta esta parte de la automotriz, vemos muchos carros que fueron desastrosos. O sea, construcciones desastrosas. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Precisamente porque apareció un recién graduado, a lo mejor, o sea, ese es mi análisis. Apareció un recién graduado de una universidad y le dijo al dueño de la constructora de automóviles, vamos a sacar un vehículo que tenga todo y que las mujeres se vuelvan locos con él. Y salieron vehículos que no sirven para nada. Y salieron vehículos con un diseño pésimo. Y salieron vehículos que eran catastróficos. Y no solamente que salieron, sino que los vendieron. Porque dicen, bueno, salieron y ¿qué pasó? No, los vendieron. O sea, quiere decir que allá afuera siempre hay tontos que van a consumir todo lo que la gente dice. Y nosotros hoy tenemos, ¿verdad? Muchas personas consumiendo muchas tonterías. Por ejemplo, ¿se acuerdan los
que se formaron en el siglo XX como estudiantes, toda la importancia que le daban al darwinismo, ¿verdad? A la selección natural, todas esas cosas. Sin embargo, ya hoy eso se va tirando así para un lado, como el que no quiere las cosas, ¿verdad? Y ustedes ven que lo ponen así, como diciendo, aquí hay muchas cosas, hay muchos huecos. Hay muchos huecos científicos y lo van tirando, y el eslabón perdido, ¿se acuerdan del eslabón perdido? Porque hay que entender esto, o sea, sobre todo los que nos convertimos por allá, por esos años donde nos atacaban con el eslabón perdido y esto y lo otro, y los descubrimientos científicos de que muchos eran globos, eran mentiras. Escuchen bien, los científicos también son mentirosos, y los científicos también tienen una cosa aquí que se llama estómago, y tienen que comer, y para comer tienen que ganar dinero, y para ganar dinero tienen que hacerte creer que su investigación vale. Y la gente se van enredando y se van enredando y se van enredando, y al final puede pasar, escúchenlo bien, 1, 2, 3 y hasta 4 generaciones engañadas. Hasta 4 generaciones engañadas, hasta que alguien un día se para y dice, cabrón, pero ¿por qué vamos a seguir con este engaño? Ya se murió el gran líder. Vamos a llamarnos a la recapacitación y vamos a decir, esto no funciona. Entonces, hay un momento en que naturalmente uno tiene que decir, esto no funciona. Hay una película de muñequito que dice, Miguel, que ya nos descubrieron. Tulio y Miguel, poderosos dioses. Miguel, ya nos descubrieron. Esa película de muñequito a mí siempre me viene porque digo, Miguel, ya te descubrieron. Ya, ¿para qué vas a seguir con el engaño? ¿Para qué vas a seguir con el engaño? A mí me va bien. Tú no sabes lo que es disfrutar la vida. Eso me lo decía a mí, yo convertido cristiano, jovencito, de 16 años, y me decían los demás, no, porque tú no sabes lo que es disfrutar la vida. Tú no sabes lo que es disfrutar la vida. Miren, bendito Dios, me permitió seguir al lado de esas personas y los he visto ser destruidos por sus placeres, porque el pecado es destructivo. O sea, esos placeres descontrolados son destructivos, muy, muy destructivos. Y voy a poner algunos ejemplos, pero primero voy a leer un texto bíblico, que es el texto que habíamos leído la vez pasada, de Proverbios capítulo 7, del 22 al 27. Dice, al punto se marchó tras ella como el buey va al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigados, como el ave que se apresura a la red y no saben que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Dice después, ahora pues, hijo mío, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Dice, no se aparte tu corazón sus caminos, a sus caminos, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Dice, porque muchos han hecho caer, a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. O sea, aquí hay un llamado. O sea, después de esa parte erótica donde la mujer sale, lo agarra así con aspecto descarado y le dice, sacrificio de paz he prometido, vamos a llenarnos de amores, el marido se fue, vamos a embriagarnos de todo el pecado, de todo el placer. Y dice que este fue como el ave, ¿no? Y como el buey a la muerte. Dice después aquí que el final de todo esto es un final tenebroso. Un final tenebroso. Y hay cosas que uno tiene que agradecer, porque a veces te pasan muchas cosas en la vida. Yo tuve una experiencia de placer donde, como no cristiano, o sea, estuve con una señora, una muchacha, para mí en aquel momento una señora, 29 años, y ella... Pues nos vimos 2 o 3 veces. ¿A dónde vas a llegar? ¿No? O sea, solamente ella su idea, yo mi pasión. Y ya pasó el tiempo, llegó Cristo, todas estas cosas. Y en el tiempo, un día me llama y me dice, esta señora murió. Ya era cristiano. Y me llama y me dice, oye, murió fulana. ¿Cómo que murió? Sí, se fue a un campismo
y le dio un ataque de asma y no pudieron sacarla y ya se murió. Y entonces, bueno, yo fui al velorio y yo la estaba mirando allí, ¿no? Y yo decía, se acabó. O sea, yo sé por dónde andaba ella, si andaba en un campismo, lo que estaba haciendo, todas estas cosas, ¿no? Y yo lo único que decía era, se acabó. Y yo a la vez decía, gracias Dios. Gracias Dios porque no fui yo, fue ella. Entendiendo lo que dice la Biblia, ¿no? Que cuando uno se acuesta con una ramera se hace un solo cuerpo con estas rameras. Entonces, pues yo decía, pudo haber sido yo. Pudo haber sido yo el que hubiera seguido en mis pecados, en mis andanzas, en el placer. Y también me hubiera podido morir. Porque fueron muchas las veces que uno pasó susto, ¿verdad? En esos lugares, haciendo cosas, a veces queriendo pintar gracia. Un ejemplo que tengo en mi vida que siempre recuerdo, fue una vez que estábamos en un lugar y estábamos todos, era una casa en la playa, alquilada por jovencitos, y entonces estábamos todos ahí, ya todo el mundo estaba cuadrado, ¿verdad? Todo el mundo estaba cuadrado, más o menos, y bueno, pues nos pusimos a jugar en la playa. Era un mes de esto así como marzo, por ahí, jugando el agua de esto, tirándonos la pelota, y se fue una pelota. Se fue la pelota y la pelota desapareció. Oye, la pelota se fue. Había una resaca increíble. Y entonces, yo seguí jugando y se va otra pelota. Oye, se va a ir la otra pelota y se va a ir la otra pelota. Siempre fui buen nadador, o sea, y yo voy a ir a buscar la pelota. Ya llevaba como 100 metros de ventaja la pelota y salía a nadar, pero era muy grande la resaca. Y yo empecé a nadar y la pelota me aventajaba, y cuando ya yo fui a coger la pelota me salta. Y dije, se perdió la pelota, pero cuando me viro, ya casi ni la costa se veía. Y yo dije, tengo que coger la pelota para descansar, ya no puedo. Y entonces, cuando voy a coger la pelota vuelve a saltarme. Había olas. Y entonces de nuevo, y entonces ahí yo dije, ay Dios mío, me vas a dejar morir aquí. Qué rápido uno se consagra, ¿eh? Qué rápido. Como, Dios mío, me vas a dejar morir aquí. Como diciendo, ya me voy a ahogar yo aquí, ya estoy súper cansado, ya estaba súper cansado. ¿No? Hasta que, bueno, en ese momento salté, como uno puede decir, hasta en el nombre de Dios, ¿no? Y cogí la pelota y regresé, y cuando regresé, lo único le dije a mi amigo, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué? Oye, ¿cómo te demoraste? Y yo le dije, Dios me salvó. Y ahí cogí, salí y me fui. Y la gente, oye, pero ¿cómo que te vas? ¿Te vas a quedar? ¿No te vas a quedar? Oye, pero mira que y fulanita. Ya. Entonces, quiero que entiendas. Por eso yo miraba y decía, ¿por qué ella y no yo? Yo sí quiero que comprendan, caballeros, los placeres fuera de lugar, los placeres en estado de eso desmedido, son muy peligrosos y tienen un terrible final. Bendito Dios, cuando en ese reguero de vida que muchos traen, hay un trato divino. Bendito Dios. Pero ustedes saben qué, muchas veces esto no pasa. Y el diablo te hace creer que te falta mucho por disfrutar. Tienes que disfrutar, es que tú no sabes, es que la vida. Y tú empiezas a escuchar a Satanás. Y lógicamente hay una parte donde está esa ebullición hormonal, donde tú empiezas a desarrollarte, ¿verdad? Y tú empiezas a creer cosas. Y yo quiero que entiendan que todo tiene un tiempo debajo del sol, dice la Biblia. Todo tiene un tiempo debajo del sol, y bendito Dios cuando nos permite vivir esas cosas en su tiempo. Bendito Dios cuando, dice la Biblia, los reyes comen para reponer fuerza y no para andar en sus andanzas. Bendito Dios cuando nosotros somos los reyes en nuestras propias vidas
y decimos, ok, ya esto no es lo que mi alma necesita, no es lo que mi cuerpo necesita. Pero en ese momento en que tú estás en esa ebullición hormonal, tú quieres vivir todo. Y quieres vivir experiencias. Y terminas haciendo cosas muy feas, haces cosas muy raras. Y después hay una parte que es la de borrón y cuenta nueva. Y yo quiero que entiendan, no es así. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una conciencia que te estás martillando ahí siempre. Hasta el momento en que Cristo llega a tu vida, y ese sí, entonces hace eso de borrón y cuenta nueva. Pero mientras tanto está ahí y tú no quieres saber de eso y tú no quieres que te hablen de eso. Y cuando te encuentras, de hecho ustedes saben que muchas personas permutan, se van del país, se emigran con tal de que su historia se quede atrás. Pero es difícil porque la historia no se queda atrás. Es difícil porque cuando la gente llega y dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Te quedas así como diciendo, wow. Estas son las realidades. Por eso dice Pablo, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Entonces, en la historia de nuestras vidas, hay muchos seres humanos que han pasado para demostrarnos a nosotros que todo lo que dice la Biblia es real. Aquí tenemos una nueva generación de jóvenes, pero, entiéndanlo, no son la primera generación de jóvenes por la que nosotros tenemos que pasar para atenderlos y cuidarlos. No. Ya hace muchos años nosotros empezamos a trabajar con jóvenes. O sea, cuando yo me convertí, que tenía 17, 18 años, yo empecé a trabajar con los jóvenes de 13, 14 años. De esos jóvenes de 13, 14 años, bueno, aquí está Robert, la China, Oggy, Rodin. Ahí empecé a trabajar con ellos. Pero algunos que empezamos a trabajar también dijeron que no. Y se fueron al placer. Y se fueron al mundo. Hoy todos son multimillonarios, bonitos, cachetudos. Salen todos los días por la televisión. El mundo los quiere cantidad. No, eso es mentira. Hoy toda su vida es una basura. Es mentira lo que te estoy diciendo. No les va bien a ninguno. Después vino la otra generación. Y fue la generación de nuestros sobrinos. Vamos a decir porque son los que llegaron y nosotros estábamos demasiado jóvenes. Nuestros hijos nacieron, pero ya ellos eran los muchachitos de 12, 13 años. Y en esa generación, pues estuvimos explicándole muchas cosas, las verdades del Evangelio. Por supuesto, ya uno tiene una experiencia, pero todavía no es suficiente. No es suficiente. Ellas y ellos quieren experimentar cosas. Y uno le está diciendo con un cartel grande, aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo. Pero no. Pasan y se los come el tiburón. En una ocasión, en un retiro de jóvenes, yo di una enseñanza. Eso fue 2012, 2000, no sé cuándo, que yo dije, miren, en África hay un lugar que se llama el Serengeti, ¿verdad? Que está entre Kenia y el país ese que está al lado por ahí. Y entonces, todos los años, ahí hay una emigración de muchísimos animales que van de un lado a otro, pero tienen que pasar un río. Y ese río está lleno de cocodrilos. Y los ríos se ponen duros en esa etapa y ellos tienen que pasar. O sea, no es que están fáciles de pasar, tienen que buscar, llega toda la manada, lo han visto en los documentales de National Geographic, ¿verdad? Se para y hacen así, miran, y la cebra saltando por allá. Y siempre hay un comegofio, un tonto, ¿verdad? Que anda saltando y no se da cuenta en momento. Y automáticamente todos los cocodrilos se van aunando ahí y se van pegando así como diciendo, a ver, ¿a quién nos vamos a comer? Y siempre todos los años se comen a unos cuantos. A unos cuantos. Con esto yo le decía a ellos, con esto quiero decirle que yo sé que de aquí los cocodrilos se van a comer a muchos. O sea, los pecados, los placeres, ustedes tienen que pasar este río de pecados, de la ebullición, de las hormonas. Y yo sé que los cocodrilos se van a comer a muchos.
y que no hay, escuchen bien, no hay marcha atrás. O sea, ¿tú has visto eso como cuando los cocodrilos lo muerden, cómo se quedan ellos? Es como si no pasara nada, porque no lloran, no gritan, no, ¡ah! No, así, yo los veo, igual que cuando un león se come, ellos se quedan así como diciendo ya. Y a veces veo, le comieron la pata ahí, le arrancaron la pata y es como si nada le estuviera pasando. Así como dice el texto, hasta que se da cuenta que es para mal, para su final, se acabó. Hasta que el cocodrilo así lo muerde y empieza a girar. Y cuando gira, él sale, saca la cabeza un tiempo y ya, y otro cocodrilo bien mañoso dice, ah, mira, este cogió, voy a comer con él también. Y lo coge por otro lado. Y uno gira por un lado y el otro para el otro y se parte a la mitad la cebra, el ñu, lo que sea. Así es el pecado. Pero mientras tanto están ahí. Ah, tú dices, no le pasó nada. No, parece que no le pasó nada. Ese es el problema. Y de esta generación a las cuales les hablé, ellos creyeron que podían burlarse de Dios. Ellos creyeron que podían escaparse. Y no, yo quiero que entiendan que es determinante. Hay que pasar ese río, hay que pasar ese río. Para poder sobrevivir hay que pasar ese río. No te puedes escapar. O te come el cocodrilo o no te come. Así de sencillo. O el pecado te destruye o no te destruye. Tú eres el que tienes que determinar. No hay otra forma. Y de esos jóvenes, yo te puedo contar muchas historias. Muchísimas historias. Hoy todos son multimillonarios, lindos, bonitos y salen todos los días por la televisión. Mentira. Mentira. De esos jóvenes hoy son drogadictos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y vidas desastrosas. Algunos han querido huir y han emigrado. Sigues con tu estiércol arriba. No importa dónde estés, sigues con tu estiércol arriba. ¿Ok? Aquí aquí se porta mal. Ahora en los Estados Unidos es un homeless. O sea, uno sin casa, un borracho o un drogadicto tirado en la calle, que no tiene nada, que se para y dice un día, el Señor me ama mucho, yo quiero servir al Señor. Entonces, es un estado de bipolaridad muy raro, porque yo soy pastor. Y me llaman de Cuba, de Estados Unidos, de Brasil, de Nicaragua, de todos los lugares. Yo me he dado cuenta, mi vida está mal, yo necesito al Señor. Ah, mira qué curioso. La pregunta es, si todavía tienen oportunidades. ¿Quieres que te diga algo? Lo dudo. Y si tú estás escuchando esta predicación o la vas a escuchar después por audio, esas personas a las que yo estoy hablando, porque sé que muchos me escuchan después, no es porque Dios haya fallado, es porque tu actitud no es la correcta. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Nunca estás buscando a Dios de todo corazón. Siempre quieres salirte con la tuya. Crees que te puedes arrepentir, supuestamente, salir de tus problemas, dejar de ser un miserable ser humano y después volver a los placeres. No se puede. Hay personas que han borrado a Dios de su vida, no quieren saber de Dios. Pero es curioso, es un estado raro, por eso digo que es un estado de bipolaridad. No quieren saber de Dios y de pronto se van para la iglesia católica, bautizan a sus hijos en la iglesia católica, se vuelven brujos, van al brujo para que le echen algo en la cabeza, una rogación de cabeza para que le vaya bien, le prometen a la Virgen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pasó lo mismo que le pasó a aquel hombre que Dios no le contestaba y salió a buscar en el pecado la solución para su problema. Muchas personas, la primera vez que te hiciste un tatuaje escondido de tu mamá, ya te hiciste el tatuaje y tú creías que estabas engañando a alguien. A ver, en una experiencia que tuve, el muchacho fue y se hizo un tatuaje en el muslo. ¿Y qué se tatuó en el muslo?
a San Lázaro. O sea, tú te ubicas y dices, a ver, entiéndanlo, naciste en un hogar cristiano, creciste entendiendo que los ídolos nada son, creciste entendiendo que hay un solo Dios, creciste entendiendo la libertad que tenemos nosotros los hijos de Dios por el libro este que se llama la Biblia y que nosotros la respetamos y que sabemos que estas verdades se cumplen, y de pronto un día quiere hacer algo malo, quiere pintarse y se pinta un San Lázaro. Lo que a mí se me ocurrió fue, de todos los ídolos feos esos que hay, te pintaste el más feo, ¿no? Es como el que se pinta un alacrán. Un alacrán, y ahí va la gente, no, un escorpión. ¡Alacrán! Sí, porque la gente quiere, oye, de todos los bichos feos eso, no pudiste pintarte otra cosa. ¿Por qué? No, es el escorpión, porque yo soy escorpión, porque los escorpiones los 15 de tal mes somos más fuertes. O sea, caes en ese estado de estupor, precisamente por el pecado. Por el pecado. Hay quien se pinta un rostro y es un rostro que no define. ¿Y esa quién es? Es mi abuelita, que yo siempre la quise. Entonces le tira la foto a la vieja y te pintan la vieja ya gastada ahí en eso y más pintado, y te quedas tú ahí con una reverencia a los antepasados, a los muertos, como diciendo, esto es algo que me protege. Y cuando tú te das cuenta, es que toda esta gente está en un estado de pecado, que quieren tener un final feliz, quieren hacer las cosas malas y que le vaya bien. No, olvídate de eso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado tiene un mal final. Todos estos muchachos que hoy son de 40, 30 años, 30 y tantos años, ya casi 40, 42 por ahí, todos los que un día le dijeron que no a Cristo y se fueron al mundo a disfrutar los placeres, tienen vidas destruidas. Tienen vidas destruidas. A ver si entiendes. Si tú crees que todavía te falta algo por probar, yo te digo una cosa, te falta muchísimo por probar. Muchísimo. Ese es el valor que tiene la vida, que todos los días nos trae algo bueno. Pero yo te aconsejo una cosa, y es que lo que vayas a probar, trata de probarlo con un buen prójimo al lado. ¿Ok? Para que no hagas las cochinadas que después la gente quiere esconder, levantar la alfombra y tirarla así que nadie se dé cuenta. Esto no pasó. No hagas eso. Trata de vivir con un buen prójimo al lado. Cuando yo me convertí, llevo muchos años caminando con un buen prójimo al lado, mis hermanos, mi familia. O sea, y los buenos momentos que hemos pasado, porque son muy buenos momentos, no tienen nada que ver con el pecado. Nada que ver con el pecado. Y si tú me preguntas si yo soy millonario y si salgo por la televisión todos los días, te voy a decir, no, tampoco soy millonario ni salgo por la televisión todos los días. Pero sí me va muy bien. Me va bien, a mí me va requete bien. ¿Y qué tú tienes? No, nada, eso es lo curioso. Lo bien que me va y lo poco que tengo. Porque estoy pleno. En Cristo estamos completos, dice la Biblia. Y entonces nosotros tenemos tremenda satisfacción cuando estamos haciendo un trabajo para los hermanos. Y parece una bobería, pero estás contento, estás diciendo, qué gozo siento. Qué gozo siento. Yo empecé a experimentar ese gozo cuando un día me dijeron, oye, hace falta, yo jovencito, hace falta para el evento este que tenemos nacional, que vayas a buscar las viandas. Y yo, ¿y cómo? Sí, viene un camión, te recoge y tú vas para allá. Y bueno, vino el camión venía todo sucio porque traía basura. Y yo le dije, no te preocupes, tú arranca que yo voy tirando la basura por el camino. Y así fui haciendo eso y tiré la basura y después le dije, oye, una escoba, me pasó la escoba, se lo barrí todo y cuando él llegó dijo, oye, qué limpiecito. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, aquellos sacos allá, tráiganlos para acá.
Y miren, era sudando, eso fue en agosto, o sea, sudando, el calor, se metió una hormiga por aquí adentro, por el oído para adentro, la papa aquella para arriba uno, la yuca, la vianda, todo. Yo sentí una alegría increíble. Y yo decía, increíble, porque a mí esto no me lo hacía cargar nadie, ni mi santa madre, como dice la gente. Y yo sentía alegría cuando yo estaba haciendo eso. Estaba alegre. Estaba alegre. Cuando llegamos al lugar, dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, la papa allí para el refrigerador. Y la yuca. No, la yuca entiérrenla. Y dije, ¿cómo que la entierren? Aprendí algo nuevo. Sí, la yuca se conserva debajo de la tierra. Oye, a mí qué me importa eso, pero en ese momento estaba disfrutando el conocimiento. Y yo dije, ¿y quién? Hay que abrir el hueco. Yo lo abro y yo me puse a abrir el hueco ahí. Paz. ¿Estaba cansado? Sí, estaba cansado. Era una alegría. Yo sentí una alegría y esa alegría era diferente a lo que yo había sentido en otros momentos. Porque hay un placer cuando tú sirves. Hay un placer cuando tú has hecho las cosas no para que te reconozcan, sino para servir y que después alguien te dice, oye, gracias. Oye, qué bueno que hiciste eso. Tú dices, hay un deleite en eso, sí. Un deleite extraño. En esos deleites extraños, en esos sabores extraños, porque ustedes saben que hay gustos que se llaman gustos adquiridos. O sea, tú le das a un niño ciertas cosas y tú dices, no le gusta. Pero con el tiempo tú vas adquiriendo la capacidad de tener nuevos sabores, o sea, incursionar en nuevos sabores. Y tú dices, esto me gusta. Por ejemplo, la aceituna. Yo decía, la aceituna no, es rara. Y un día me puse a comer y dije, a ver qué tanto lío la gente tiene con la aceituna. Y era una fiesta, eso imagínense por allá por los 80, ¿no? Que para conseguir aceituna en ese momento en Cuba, eso era historia. Cuando la gente te decía, por ejemplo, que un buen picadillo lleva aceituna, pasa y alcaparra. Y uno decía, ¿y eso qué cosa es? Lo único que sabía era la pasa, por mis compañeros de aula. Decía, aceituna, pasa y alcaparra. Entonces estábamos ahí en una fiesta ahí, y consiguieron la aceituna. Y la pusieron. Y cuando la gente fueron a coger, que me brindaron a mí, yo dije, no, a mí eso no me gusta. No, a mí eso no me gusta. Y todo el mundo se fue a bailar. Y ustedes conocen mis historias, que yo soy malo bailando. Bueno comiendo, malo bailando. Y todo el mundo se fue a bailar y dije, ¿cuál es el lío que tiene la gente con la aceituna? Y empecé. Tiene un sabor raro. En fin de cuentas me comí casi toda la aceituna que hay. Miren, cuando la gente dejando de hablar, que llegaron y preguntaban por la aceituna, ¿quién se comió la aceituna? Yo me quedé calladito porque el dueño de la casa dijo, y Rolando no fue porque a él no le gusta. Dije, ya. Estoy exonerado. Ya, no voy a decir más nada. Me había comido casi toda la aceituna y desde entonces me gusta la aceituna. Un sabor adquirido, lo adquirí. En otra ocasión, estábamos en el campo y tremenda hambre. Y llegó uno y dijo, ¿hambre por qué? Cogió un ají, pimiento, estábamos recogiendo ají y pimiento, lo picó, le sacó la semilla y empezó a comérselo. ¿Y eso se come? Sí. A ver, dame acá. Y ahí empecé a comer y me gusta el ají crudo. En otra ocasión, con el boniato, camote, batata, como quieran decirle, crudo igual. Lo único que hay es boniato. Vamos a ver. Crudo, sí. La picamos. Un poquito de sal. No lo comimos. Ya. No es que vas a comer el boniato crudo, pero son cosas que tú vas adquiriendo. Bueno, en el camino cristiano tú vas adquiriendo algunos gustos. Algunos gustos. Por ejemplo, me decía uno, oye, vivía al lado de la funeraria y me decían, ¿a ti te gusta venir a la funeraria, verdad? Siempre, porque yo pasaba por ahí, entraba a su casa, lo saludaba y después seguía para la funeraria. O sea, oye, es que tú nada más vienes a la funeraria. Y no, es que me enseñaron que el cristiano tenía que ir a la casa del luto. Me formaron así, el pastor me decía, no, el cristiano siempre tiene que estar ahí. Y yo iba para la casa del luto. Se murió fulano, iba para allá. Y ahí yo iba. Y le cogí un gusto a eso de la funeraria, de estar allí, de consolar a las personas. Tú dices, eso está algo macabro, ¿no? No, eso lo incorporé en mi vida.
los hospitales, acompañar personas en los hospitales, pasar las noches en los hospitales. También le cogí gusto a eso. ¿A quién le gusta estar una noche ahí dando cabezazos porque no tienes ni donde recostarte, ni tampoco te puedes tirar al piso? Estás ahí. Pero tú estás ahí sirviendo, amando. Empiezas a disfrutar ciertas cosas. Entonces, esos deleites, pues, te hacen entender que todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Y tú vas comprendiendo cosas. Por eso dice la Biblia que es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Dice, porque esto es el fin del hombre y queda en el corazón del hombre. O sea, cuando ya tú vas entendiendo la fragilidad de la vida, cuando tú estás en un lugar y, por ejemplo, llegar a un hospital porque hay un enfermo, tú lo llevaste para allá y estás allí en el hospital y te encuentras los fenómenos que se dan en un hospital y tú dices, wow, como me pasó a mí que llegué allí acompañando a una persona que no era ni ariente ni pariente, pero yo fui y lo acompañé porque no había quien lo llevara, yo lo llevé, estuve allí y en eso entra un hombre que le habían dado puñaladas hasta, yo no sé, hasta por el calcañar. O sea, entonces ahí tú te das cuenta que tú dices, Dios mío, esto es una realidad. O sea, la realidad de la vida. Entonces ahí porque uno necesita estos análisis, se acerca, oye, ¿y cómo fue? O sea, medio chismosón uno, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? No, y ahí escucha a la mujer, pues fulano y mengano apagaron el catao, era de noche, apagaron el catao y cuando él salió, ahí entre los tres le dieron puñalada. Y tú dices, bueno, pero oye, y rápidamente uno empieza a pensar y dice, para que tres hombres se pongan de acuerdo para apuñalear a una persona en la oscuridad, no hace falta tres, con uno solo ya. ¿Qué tiene que haber en esa mente? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber pasado también para que tengan tanta ira? Y entonces tú empiezas a hacer análisis. Tú empiezas a hacer análisis. Porque en esos análisis está precisamente aquella mujer que por placer traiciona al marido y entonces después viene el marido y la mata. O lo sorprende a los dos y los mata a los dos. Y te toca a ti estar en el momento en que eso pasa. ¿Verdad? Un hermano llegó un día a mi casa así asustado. Venía de provincia, él era de provincia, pero vino y dice, oye, tienes que haber visto lo que vi. ¿Qué pasó? Me cuenta. Y nada, un hombre que llegó a su casa, se entera que su mujer le había sido infiel, la coge, le cae a puñalada, la mata, ahí le da no sé cuántas puñaladas hasta que ya no puede más. Sale y él me dice, estaba endemoniado. Se para en el parque del pueblo, ya todo el mundo hace eso y se para con el cuchillo así. Dice, era un búfalo así, soltando espuma por la boca y de pronto cogió el cuchillo y empezó a darse puñalada. Y ahí cayó muerto el hombre también. Y tú dices, ¿qué es eso? Ahí está. Hay muchas cosas, muchos detalles. El tema de los placeres. El placer es destructivo. Muy destructivo. Esos placeres incontrolados son muy destructivos. Esa casa de la playa que yo le conté de la pelotica y todo eso, estábamos jugando dominó. Y la señora que nos estaba sirviendo, que para nosotros en aquel momento era una vieja, hoy era una mujer de unos 40 años por ahí, pero para nosotros era una vieja, la que estaba allí, que llevábamos para cocinar y todas esas cosas. Su marido estaba allí, pero ella estaba sateando con un jovencito por acá. Y yo estaba allí así asustado, decía, ay Dios mío, tú vas a ver, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, si ese hombre viene. Entonces tú te quedas así como diciendo, estas cosas existen, sí existen. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Proverbios 9, versículo 18. Dice, bueno, voy a leer a partir del 13. 9:13. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ay, de eso tenemos evidencia nosotros, mucha evidencia. O sea, este mundo de pecados sórdidos, hay tanta ignorancia, tanta ignorancia. Yo recuerdo una señora que decía, y yo les cuento esta historia para que entiendan las realidades. Estábamos ahí en nuestras maldades y ella decía, a ver, yo tengo a mi marido, yo le pego 1000 tarros, pero yo no puedo vivir sin él. A mí aquello me causaba tanta impresión, yo decía,
Como joven uno se queda como diciendo, a ver, repite. Repite, entonces te quedas pensando así como, por supuesto, entiéndanlo. Está un muchacho joven viendo a una muchacha, porque ahora yo le digo muchacha, pero para mí era una vieja de unos 40 años, pero parecía que tenía 60. ¿No? Entonces tú la estás mirando y tú estás diciendo, está gorda, está fea. Pero está diciendo que le pega 20 tarros al marido y dice que no puede vivir sin él. Esos son los análisis que uno hace. A ver, el asunto de ser lindo, feo, gordo, flaquito, no es ningún problema cuando tú le importas a alguien y cuando tú has hecho un camino de amor. ¿Verdad? Porque tú puedes tener un papá, una mamá gordito, gordita, llena de amor, o sea, y un ambiente de amor en la casa. Tú dices, ¿qué cosa? ¿Qué importa? Mamá, papá, abuelita, todo el mundo es lindo porque hay un ambiente de amor. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros tenemos una superabuela esa que quiere pintarse la bemba, y si no, yo todavía estoy, que como dijo una vieja, yo todavía le doy un susto a cualquiera, no sé qué cosa. Señora, usted no asusta a nada. Bueno, sí asustaba. Yo me imagino que sí asustaba. No se da cuenta ya, en fin, oiga, detente. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea, acuérdate ya, se acabó, el placer se detiene. Entonces aquí Proverbio dice que la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Muy importante, e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Importante. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Dice, y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y no saben que allí están los muertos. Miren, ustedes han oído hablar de las matronas. Y si no, les digo qué cosa es una matrona. Las matronas son esas mujeres malas que saben llevar a las otras mujeres a la prostitución. Y que empiezan manejando, en mi barrio, yo conozco varias mujeres matronas, y es curioso, una mujer casada de toda la vida con sus hijos se juntó con esta matrona y al poco tiempo dejó a su marido. Al poco tiempo su casa se volvió un antro. Un antro. Y ahí venían la gente con una guitarra, con botines, con sombreros. Y tú dirás, ¿y eso qué significa? Eso significa algo súper ridículo para mi tiempo. Eso se lo ponía, yo creo, Jorge Negrete vestido de charro nada más allá en México. Pero para mi tiempo, en mi tiempo de adolescencia, eso era algo ridículo. Pero allí llegaban esa gente en su desenfreno y empezaban, con dinero y sin dinero, hago todo lo que quiero. Y ahí empezaban a cantar y la borrachera y eso. Y un día nosotros le dijimos a uno de sus hijos, éramos jóvenes, adolescentes, le dijimos, compadre, tu casa se ha vuelto una porquería. Y pensábamos que este iba a reflexionar, que dice, oye, es verdad, porque éramos muchachos, pero tú tienes que hacer una reflexión. Él era gago. Es gago, no se ha muerto, vivió en los Estados Unidos. Y cuando le dijimos eso, nos dijo, pero como tostones. O sea, a él lo que le importaba era que todos los días hacían tostones. A él no le importaba la dignidad del hogar. Yo esta experiencia la tengo siempre registrada porque la gente van degradándose y van haciendo algún tipo de filosofía. El tostón es ese plátano verde hecho así, algunos le dicen tostones, chatino, patacón, los nombres que le digan. Y estoy traduciendo porque como sé que nos están grabando, para que sepan lo que son los tostones. O sea, plátano frito, verde frito. Es triste. La gente son dadas a la ignorancia y no salen de esos estados. Son estados de estupor. ¿En qué terminó la vida de esta mujer? Nada, en que ya se fue deshaciendo, toda esa gente se fueron, después ella trató. Estás en una etapa de 40 y pico de años que todavía tú crees que tienes juventud. ¿Tienes juventud?
llega a los 50, sigues creyendo que tienes juventud. No, ya no tienes juventud. Pero todavía quieres hacer algo. O sea, esa mujer terminó esa etapa, su marido, ya estoy hablando de gente vieja, su marido se murió ya también, el padre de sus hijos. Y pasó el tiempo y llegó por el barrio un tipo muy habilidoso, un hombre de esos tipos malos que saben usar bien a las mujeres. Y se empató con esa señora. Y ella todos los días ahí comía, desayunaba, almorzaba, tenía todos los beneficios, su negocio lo enredó por ahí también. Y un día la señora se le acerca a mi mamá. Y esto es chisme. Se le acerca a mi mamá y le dice, yo creo que él tiene problemas. Mamá le dice, ¿pero por qué? Dice, porque él no me toca. Y yo me empecé a reír. Por otro lado, que estaba escuchando, no te toca porque usted es una bruja. No te toca porque no te va a tocar. No te toca porque tiene como 7 mujeres jóvenes. Te está usando. Te está usando. Esa es la realidad. Está usando tu casa, está desayunando, almorzando y comiendo ahí. Esa es la realidad. Eso es también lo bueno de nacer, crecer y vivir en el barrio de siempre. Se acabó. A poco tiempo otra señora empezó a andar con aquella matrona, la misma que desvió a esta, empezó a andar lo mismo. Abandonó a su marido y se unió a otro. Entonces la gente te van engañando, la gente van haciendo historia y dice, no saben que sus convidados están en lo profundo del Seol. No saben. Esta matrona tiene ya casi 80 años. Fíjense, casi 80 años. Y hace unos años atrás le estaba mandando carta al bodeguero. Tú y yo podemos hacer, y el bodeguero estaba asustado. El bodeguero me decía, mira lo que me manda esta mujer está loca. Pero como dice la gente que para un roto siempre hay un descosido. Ahora esa señora está con un hombre muchísimo más joven que ella. Un emigrante que viene de Oriente, no tiene dónde vivir y ahí se establece. Y vive en el amor y en la esquina de mi finca ahí se dan los mates. Están viviendo el amor. Y el otro día mi esposa me cuenta que pasa y la saluda. Porque ya es una persona mayor, que supone uno que tiene que ser alguien venerable. Supone uno. Y esta mujer empieza a contarle a mi esposa lo viva que ella está sexualmente. Y le dice, y fulano ni se diga, nosotros parecemos 2 adolescentes. Y voy a decir esto ya a mi esposa. Que mi esposa queda así diciendo, ¿por qué ella me cuenta eso a mí? Mi esposa que nació santa. Eso es así. Mi esposa me dice, ¿por qué ella me cuenta eso a mí? Dios no te lo cuenta a ti, se lo está contando a todo el mundo. Todo el que pasa por ahí, te tocó pasar a ti, ella se lo cuenta a todo el mundo. Esa es la realidad. El camino a su casa es el Seol. Es el Seol. Se vuelve un infierno. La gente no entiende. No entienden. Llegó al barrio una señora, una negrita, con sus hijos negritos. Y está una cosa es negrito y otra cosa es negrito, ¿ok? A ver si me entienden. Esa señora, estamos hablando de un negro mate. Algo así, sus hijos así, muy profundo. O sea, no es un problema de oscuro, no, es que están muy negritos. Por supuesto, las hijas jineteras, ya se casaron con españoles, turistas. A los españoles les gustan las negritas, se la llevaron para allá, para España, Italia, no sé por ahí para allá. Y la señora se queda aquí. La señora es una señora que es más o menos de este tamaño. Y de aquí para abajo, de aquí hasta aquí, es seno. O sea, sus senos están así caídos.
Su cuerpecito está raro, está fea, mal cuidada, descuidada. Así, entiéndanlo, escuchen bien. Pero la señora de pronto anda con un hombre blanco, bonito, que mi mamá, que fue la que me enseñó todo el chisme ese que yo me sé, le dice, fulana, ese es el marido de tu hija. Y la negrita le dijo, no, ese es el mío. Mi mamá se quedó así como diciendo, ¿qué tienes, mujer? ¿No? ¿Qué tiene, mujer? Un día ella se fue, papá, voy a hacer tal trámite. Le dijo, sí, cómo no. Yéndose él cogió toda la casa y se la robó completa. No saben de dónde es el tipo, no lo descubrieron. Ese tipo es mi ídolo, un genio. El tipo era un estafador profesional, holguinero. Ustedes saben que en Holguín, los que conocen la región, Holguín es blanco, todo el mundo es rubio. Aquel parecía un extranjero. Un artista de estafa, le robó toda la casa a la señora. Y todo el mundo lo vio y él cargando, ¿qué tal? ¡Ey, qué tal! Y cuando la señora vino ya no quedaba nada. ¡Ay! Llama a la policía. ¿Cómo se llamaba él? No, fulano y tal. Ese nombre no existe. Ese fue el precio de tu placer. ¿Entiendes? Se quedó sin nada. A empezar de nuevo. A empezar de nuevo. Por supuesto. Razona. El camino de esta gente es camino al Seol. El final de los placeres es ese. Dice la Biblia en 1 Timoteo 5:6, no lo busquen, yo lo tengo aquí escrito. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y esto lo dice la Biblia. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. ¿Y ustedes saben por qué lo creo? Por todo lo que yo le estoy contando. Yo lo estoy contando porque yo lo he vivido, porque lo he visto. Triunfa la revolución. Un fuerte movimiento evangélico se va para Estados Unidos. Los que se quedan acá sufren muchas cosas. El gobierno no está en el poder porque es bueno, sino porque la gente le tiene miedo. Empiezan a tratar de tirar por todos los lados la red para deshacer toda la fe de la gente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque somos un país comunista, porque no queremos saber de Dios, porque creer en Dios es un atraso, porque la religión es el opio de los pueblos, porque ya está demostrado científicamente que nosotros venimos del mono, que yo no lo creo, aunque algunos parezcan monos, pero yo no lo creo. Porque también algunos parecen venaditos y no venimos del venado. ¿Ok? Y otros parecen caballitos y todo el mundo tiene cara de animalito. Pero la gente ya te decían, no, venimos del mono. Y vivimos estas cosas, y yo lo estoy hablando ya por experiencia propia, porque mi familia es una familia que tenía su fe, que guardó la fe, que sufrieron las pérdidas que sufrieron la gente, que fueron tirados al menosprecio, no le hicieron nada. Algunos de mis tíos sí fueron a la cárcel por presos políticos y todo eso, pero después cuando salieron se dieron cuenta que no eran más que guajiros, personas de trabajo, personas de bien, que no estaban con el proceso, así de sencillo, no estaban con el proceso, entonces lo dejaron tranquilo. ¿Ok? Al final, ¿a dónde quiero yo llegar? Al hecho de que muchas personas le creyeron al discurso de este gobierno. Vamos a tener tanto placer, vamos a tener tanto triunfo, tanto logro, que eso va a ser algo tan abundante. Y dentro de esas personas, muchísimos hijos de evangélicos cayeron en esas trampas. Cayeron en las trampas. Hoy nosotros hemos tenido muchos encuentros con militares, con personas del gobierno, que te dicen, mi abuelita era cristiana, mi mamá estuvo un tiempo visitando la iglesia. O sea, todos estuvieron ahí. O sea, tu vida estaba en un parteaguas, ¿ok?
La gente no se dieron cuenta de eso. Por eso yo siempre digo que hay que entender los momentos. Por eso Jesús dijo, si ustedes saben cuándo va a llover o cuando no va a llover, ¿cómo no se dan cuenta los tiempos y las ocasiones? O sea, hay que entender cuando vienen los tiempos, cuando vienen las ocasiones. Hay que entender. Hay que entender cuando estás en ese periodo adolescente de 13, 14 años, pero hay que entender que cuando llegues a los 18, 19 años, tu realidad se va a hacer un poquito más difícil, más densa, ¿verdad? Que se te van a acercar las personas que tú no vas a pensar, que de pronto alguien te va a proponer algo que tú dices, a mí, y entonces vas a comenzar un mal camino. Vas a entender cuando llegues a los 40 años que entraste a la crisis de la mediana edad y que vas a estar en una cosa que se llama negación, creyendo que todavía tú funcionas, hasta que el tiempo mismo te va a demostrar que ya vas para abajo. Aunque tú digas que yo soy una fiera, yo soy un bárbaro, yo soy esto, tú mismo vas a tener que entender que no es así. Y vas a reconocer cosas. Pero tristemente a la gente le hace falta el tiempo, y no solamente el tiempo, sino el pisotón de la vida para que reflexione. Entonces, en este tiempo había un pastor que yo no conocí, pero yo conocí a su hija. Y este hombre era un hombre muy íntegro, me cuenta su hija. Muy íntegro, un tipo que tenía una pasión y una fe por Dios increíble. Y su esposa igual, el culto familiar, todas estas cosas me las cuenta su hija, ¿ok? Ese ambiente bonito. La revolución coge a esta muchacha como con 14, 15 años, ¿verdad? Y ahí empezaron a filtrarse, esto no es secreto para nadie, ni digan, esta está hablando de política, no. Empezaron a filtrarse en las iglesias, o infiltrarse en las iglesias, todos los agentes que tenían responsabilidades, como destruir la iglesia, romper los audios de la iglesia, denigrar la familia del pastor y todas esas cosas que pasan y que nosotros conocemos porque yo fui formado por un pastor de este tiempo que me contó todo lo que él sufrió y otros pastores también me lo contaron. O sea, a ver, no piensen que esto, la iglesia, no. El comunismo no acepta pensamiento diferente, entiéndanlo. Cuando el comunismo dice, no, vamos a unirnos, somos unos, porque ellos están abajo y están machacados. Pero mientras tanto, no es así. ¿Ok? Eso no es así. Ellos no aceptan pensamientos diferentes. Esta muchacha, con 16 años, fue seducida por alguien. Y, por supuesto, salió embarazada. Automáticamente se crea un caos. Un caos, ¿ok? Un caos. El caos es el reclamo del padre. ¿Por qué hiciste esto? La respuesta de la hija. Papá, los tiempos han cambiado. Esto es un nuevo país, es un nuevo orden. No se olviden nunca, caballeros, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo sé que las personas, todo el mundo espera a su Mesías. A mí me llamó la atención, esto es un paréntesis, un día que leyendo el credo judío, decía, y creemos que vendrá el Mesías. Y yo decía, pero si ya el Mesías vino. Pero ellos no creyeron en él. Ellos están esperando a su Mesías. Y aquí todo el mundo está esperando a su Mesías. A su Mesías. Ese Mesías que te va a sacar de la pobreza. Ese Mesías que te va a recoger y te va a dar abundancia. Ese Mesías que te va a dar a ti una razón de vivir. Y que muchas personas se entregan a los Mesías equivocados. Por eso dice Jesús, y vendrán falsos cristos. Se entregan a los Mesías equivocados. Hay gente, me acuerdo de una muchacha, y esto es paréntesis, seguimos en paréntesis, que una maestra de su escuela le empezó a hablar que tu mamá cristiana, evangélica, tu mamá es arcaica, tu mamá es retrógrada, el mundo ha cambiado, buah, sí como no, y la muchacha con una admiración por su maestra, y mamá lo otro, y la muchacha terminó siendo lesbiana con la maestra. Por supuesto, miren, no vamos a decir nada, y vamos a hacer nuestra vida, y nos vamos a casar, ¿ok? Y vamos a tener un marido, y ya. Y vamos a tener hijos. Y la sociedad
no nos va a decir nada. ¿Ustedes creen eso? Hay una cosa que se llama conciencia, que te descubre. Hay una cosa que se llama conciencia, que te descubre, está ahí, está ahí, está ahí. Yo creo que la eficacia de un predicador siempre va a estar en el hecho de que tiene que respaldarse por la palabra de Dios y por la conciencia de la gente. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, así que los tiempos progre, no, o sea, esto es progreso, todo eso es mentira. Pues bueno, esta muchacha salió embarazada, 16 años, se crea el caos, la familia se va, yo no necesito de ustedes, ¿verdad? La revolución tiene capacidad para mantenerme, ay, qué bien, no, bárbaro, se va de la provincia, va para otra provincia a vivir, hace escuela, estudia, no sé qué cosa, hace su vida, su basura de vida, al fin tiene un título de psicología infantil. Ay, aquí soy psicólogo infantil, cuando una mujer de la montaña iba a todas esas cosas que nosotros escuchamos por ahí. Y el final fue que yo llego a la vida de esta persona cuando ya ella tiene casi 60 años, su hijo tiene como 50 y pico de años, ella tiene casi 70, su hijo 50 y pico, y el tipo es un alcohólico terrible, el hijo, malo, golpeador, no sé qué cosa. Y en medio de todo eso aparezco yo, ¿y qué me dice ella? Ora por mi hijo. Ora por mi hijo. Que ore por tu hijo. ¿Y por qué voy a orar por tu hijo? A ver, explícame qué es lo que pasa. Y entonces ahí empiezo yo a escuchar, porque todo el mundo quiere eso. Ora. El final de los placeres. Ese es el final de los placeres. ¿Ok? Ese es el final de los placeres. No tienes a nadie en tu vida, ya estás sola, ya no tienes 60, ya tienes 70, 70 y pico de años. Ya se acabó. Ni tu hijo ya tampoco es un muchacho, ya está un hombre ya que está en los 60 años. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, todo. Vamos a pensar, miren, vamos a pensar que ahora ese hijo se convierta y se vuelva cristiano y el Señor. ¿Qué importa? Ya la vida se deshizo. ¿Entienden? Ustedes saben cuántos jóvenes de aquí han salido a entregarse a los placeres y hoy están allá afuera hechos una basura de personas. Y lo peor de todo es la admiración y el respeto que nos tienen. Y digo lo peor porque dice, pero eso es bueno, sí, eso es bueno. Pero lo peor para su conciencia. La mujer que se entrega a los placeres, dice la Biblia, viviendo, está muerta. Eso lo dice la Biblia. Ah, y yo lo creo. Y yo lo creo. Y yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo estoy viendo. Porque lo veo en mi barrio. Porque lo veo en mi familia. Porque lo veo. Todos los días lo estoy viendo. Todos los días. Mis primas son mayores que yo. Estoy buscando y creo que menor no tengo ninguna. Ah, sí, una. Pero la mayoría de mis primas son mayores que yo. Me llevan 10, 15 años a mí. Y son mujeres ya de 60, 70 años. 70 y pico, casi 80 algunas. Cuando yo me convertí con 16 años y le hablaba a mis primas, se burlaba mucho de mí. Y decían frases como, por ejemplo, chistes, no lo voy a decir porque son chistes. Y yo solamente decía, está bien. Con 20 y pico años está bien. Hoy yo veo a mis primas, me respetan mucho. Oh, Rolly, ¿cómo está Rolly? ¿Qué tal, Rolly? Oh, Rolly, oh, qué bien. Pero yo solamente recuerdo sus burlas. Hoy las veo solas, abandonadas, viejas. La mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y hay una diferencia, a ver, entiéndanlo. Hay una diferencia con aquella generación de moralidad que yo tuve la oportunidad de ver. Aquellos antepasados míos que fueron mujeres de bien. Mujeres que no tenían nada raro en su vida. Hay una diferencia. Escúchenlo bien. Esas mujeres todas murieron acompañadas. Todas murieron acompañadas.
mujeres dignas. Las que no fueron dignas, hoy están solas. Mi hijo se fue, él me quiere mucho, él me manda de vez en cuando algo, pero él me quiere mucho, pero él también tiene sus problemas, ¿viste? Y yo lo único que pienso es, no se trata de que te quiera mucho. No estás aquí. Esa es la realidad. No hay una veneración, no hay una valoración. La mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Los hombres terminan mal también sus días cuando se entregan a los pecados. Tengo tantas formas de demostrarte esto, pero tú no me lo vas a creer. Dice por ahí que nadie escarmienta por cabeza ajena. Yo quiero que tú razones. Yo quiero que tú pienses. Yo quiero que hagas un estudio chiquito de tu barrio para que te des cuenta. Para que te des cuenta. Quiero que entiendas el final de muchas de estas personas. Empieza ahora, empieza ahora. Yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo. Yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo, hace muchos años, me convertí hace muchos años. Y hace muchos años yo empecé a hacerle el seguimiento a las personas porque yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en esto. El que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Vamos a ver el final. Vamos a ver el final. Hay muchas personas que se van a la brujería para mejorar un poquito su vida, ¿no? Puedo hacer cosas malas y que no me pase nada malo. No podemos engañar a Dios. Amados, que Dios nos dé entendimiento. Vamos a dejarlo acá, el domingo seguimos, no hay apuro. Pero que Dios nos ayude a entender. Ese es el triste final del pecado destructivo. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra, la palabra escrita, porque nos demuestra una y otra vez la realidad de todo esto, Señor. Y yo te agradezco también por haber llegado a nuestras vidas. Te agradezco por la luz que recibimos a través de este libro. Te agradezco por esta verdad, porque es inmutable, no se mueve, no cambia. Padre, gracias. No hay nada nuevo bajo el sol. Gracias por advertirnos de eso también. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Hemos terminado y nos saludamos en el amor de Cristo.